Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a encontrarnos un día más. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Éxodo, hoy vamos a comenzar el capítulo 16. Vamos a conectarlo con el final del 15, que es donde estábamos el último día, y ya vamos a entrar en un nuevo capítulo, un nuevo concepto, otra historia, dentro de todo lo que está pasando desde que Israel ha salido de Egipto. Pues ahí van surgiendo inconvenientes, problemas, y ahora nos vamos a encontrar con que primero fueron probados con la sed, ahora son probados con el hambre. El pueblo se está planteando qué hacen aquí en este lugar, si podrían haberse quedado allí en Egipto. Bien, vamos a ver qué podemos aprender. Como dice allí en Corintios el apóstol Pablo, que todas estas cosas han quedado escritas para testimonio a nosotros. O sea, todo esto tiene que ver para que nosotros seamos bendecidos. La palabra de Dios es eso, hace que aprendamos y vayamos a recibir cosas que van a servir en nuestra vida y van a cambiar nuestra forma de ver la vida que vivimos cada día. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar, así nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos que tú estás con nosotros cada día, cada momento de nuestra vida. Nunca nos dejas. Ahora en este momento sabemos que tú estás aquí obrando. Por eso este es un momento especial, porque estamos obedeciendo tu palabra y tratamos de escudriñar la Escritura. Y lo hacemos juntos como iglesia, perseverando en esta comunión. Y porque estamos tratando de hacer lo que tú nos pides, pues sabemos que tú estás ahí obrando y que tú, Señor, vas a bendecir a cada uno. Queremos escuchar tu voz y por eso pedimos tu dirección, tu intervención en este tiempo, en este momento, en nuestras vidas. Háblanos para que podamos, Señor, recibir el alimento espiritual, la palabra que necesitamos para que nuestras vidas sigan moldeándose a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos y que nos des sabiduría en esta hora. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, todos los que ya os estáis conectando. Como dijimos, preparad vuestras Biblias. Vamos a ver el final para recordar del capítulo 15 de Éxodo y vamos a comenzar el capítulo 16. Y bueno, hoy ya es día 2 de marzo. Ayer inaugurábamos un nuevo mes y continuamos avanzando poco a poco, cada día un pasito más que vivimos. Espero que delante del Señor estemos aprovechando y con sabiduría administrando bien nuestro tiempo, porque es algo muy valioso y no podemos malgastarlo. Tenemos que tener esa sabiduría para saber estar administrando el tiempo que Dios nos da de una forma sabia. Y sin duda, y felicidades, que si estáis aquí para escuchar este estudio bíblico, sin duda habéis sido sabios a la hora de escoger. Yo sé que las personas que no creen, no entienden qué hacemos aquí todos los días escuchando la palabra de Dios, ¿no? Es difícil de entender estos fanáticos religiosos, ¿no? Cada día tienen que estar escuchando la palabra, la Biblia. Bueno, pues sí, los que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador personal, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos ahora el conocimiento de que la palabra de Dios es necesaria, imprescindible, es poderosa, pues ahí estamos todos los días. Además, bastaría solo con saber que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Si Dios nos lo manda, nosotros obedecemos. Amén, queridos. Bien, a ver, en el chat en directo, ¿quién escribió por aquí algún saludo? Dolores ha sido la primera hoy en escribir un mensaje. Y como siempre, Dolores nos desea lluvia de bendiciones sobre la iglesia en el poderoso nombre del Señor Jesús. Y ahí tenemos también a Paola y Nerea. Lucía no sé si está durmiendo ya por ahí. Pero bueno, ahí está desde hace unos días ya. Nerea se hizo cargo de escribir aquí en el chat en directo. Y dice: hola, es una bendición que estéis aquí, sobre todo el pastor Víctor. Gracias, Nerea. Pues sí, sobre todo yo, claro, porque si no está el que va a dar el estudio, pues eso ya sería un problema, ¿no? Pero muy agradecidos
de tus bendiciones sobre nosotros. José María, bienvenido, dice buenas noches a todos, dice José María. Qué bien que es para todos, no se dejó a ninguno. Y Juan Bermudo dice, hola a todos mis queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesús estén en vuestros corazones. Manuela Solís, buenas tardes, Dios me los bendiga, que el Espíritu Santo los fortalezca, día a día bendiciones para todos. También tenemos ahí unos avatares, ahora ya me sale el nombre, que Nerea ha puesto ahí. Pero el avatar ese ¿de quién es? ¿De Paola o de Nerea? ¿A quién se parece más? No sé, tengo dudas. Paco Rosario, buenas noches a todos, muchas bendiciones, dicen. Y Beatriz también dice, hermanos todos, pastor, hermanos todos, que la gracia y la paz del Señor esté con todos, un abrazo. Amados hermanos, Benito dice, buenas noches a todos mis hermanos. Benito también saluda a todos, sin dejarse ninguno fuera. Ana Karina, buenas tardes, dice que Dios los bendiga a todos, un abrazo fuerte para todos. Y Ana Rita también está ahí, deseando bendiciones para todos. Yalicatu, buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Juan Vázquez también está ahí saludando. Y Juan Vázquez también nos desea bendiciones, abrazos para todos. Y tenemos también a Miguel Torres saludando, dice que bueno oír la voz de Dios a través de su palabra. Bendiciones para todos, también para ti Miguel Torres. Y ahí Nerea nos aclara que el avatar es de su madre. Muy bien, David Liliana, David Daniela, buenas noches. Y ya está, esos son los comentarios. Que hoy estabais animados ahí con los comentarios. Ya sabéis que durante el estudio, si queréis comentar algo, el chat está abierto. Si hay alguna pregunta, normalmente yo lo estoy viendo aquí. Si aparece una pregunta, pues intento responderla. Muy bien, Éxodo. Estamos al final del capítulo 15. Vamos a recordar lo que vimos el último día para conectar con lo que vemos hoy, ya en el capítulo 16. Estoy 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Y después el último versículo dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Muy bien, pues ese es el final de este capítulo 15. Ahí estábamos el último día meditando. Estábamos viendo que Jehová, dice, probó a Israel. Los probó en este lugar. Dios podía haber obrado el milagro sin que ellos ni se enterasen, ni haber encontrado las aguas que necesitaban para beber. Pero tú sabes, mi querido hermano, que muchas veces el Señor nos prueba nuestra fe. El otro día ya estuvimos hablando de esto y vimos que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. No sé si todos lo entienden bien eso. Y me refiero a los que creen, porque los que no creen yo ya doy por sentado que no lo entienden. Si tú le preguntas a una persona que no creen que es más valioso tener fe o tener oro, mucho oro, ya sabes lo que te van a decir. Pero los creyentes entendemos lo que eso representa. Bien, el último día hablamos de eso, de la prueba y de cómo nuestra fe se fortalece en medio de la prueba. Y dice que en ese lugar, el versículo 26, Dios les dio, al final del 25 dice, Dios les dio estatutos y ordenanzas, les dio mandamientos, y allí los probó. Cuando Dios nos dice lo que debemos hacer, eso es una prueba, porque no siempre lo que Dios nos manda que hagamos
va en armonía, va acorde con lo que tú deseas. Y claro, ahí somos probados. ¿Estarás dispuesto a hacer lo que Dios te pide que hagas? ¿O harás lo que tu propio conocimiento, tu sabiduría humana, tu carne te está pidiendo? Siempre que leemos la Biblia, hermanos, no os olvidéis que somos probados. Cada día, si estáis aquí en el estudio bíblico y Dios nos habla, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios nos prueba. Y el otro día decíamos, Israel fueron probados muchas veces y suspendieron. No aprobaron la prueba, fueron suspendidos muchas veces. Y lo vemos así desde nuestra distancia y pensamos, ay, estos israelitas qué duros de corazón y de cabeza que eran, ¿no? Pero ¿y yo? Porque recuerda que hemos dicho que Pablo dice en Primera de Corintias que estas cosas han quedado escritas para testimonio a nosotros, para que nosotros no fallemos en lo mismo. Y yo, cuando la palabra de Dios me prueba, ¿qué hago? ¿La obedezco? Hoy Dios nos va a probar otra vez con su palabra, como lo hace cada vez que la abrimos y la escuchamos. Por eso es muy importante que comiences disponiendo tu corazón delante de Dios. Siempre oramos al comenzar y le pedimos al Señor dirección y sabiduría. Y esa es la forma en la que nos presentamos delante de Dios, dispuestos a que el Señor sea quien nos esté guiando. Le decimos, Señor, enséñanos, Señor, ayúdanos. Queremos estar ahí realmente obedeciendo a Dios y en cada prueba salir aprobados. En las pruebas se tiene que demostrar algo. Israel tenía que demostrar que realmente estaban dispuestos a confiar plenamente. Los acabamos de ver cantando alabanzas en adoración a Dios. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Uno se puede aprender una canción y salir cantando. Cuando Jesús decía que Dios busca a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, siempre citamos ese texto cuando hablamos de alabanza y adoración, y no sé si siempre se entiende bien, porque Jesús podía haber dicho, y Dios busca a los verdaderos adoradores que sean los mejores músicos y los mejores cantantes y que tengan el mejor equipo de sonido y la mejor iluminación y la mejor puesta en escena. Pero no dijo eso, dijo busca a los adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Las formas exteriores importan, pero no son lo más importante. De nada sirve tener todo lo más profesional, todo lo mejor del mundo en la alabanza, en la adoración, pero que el corazón esté sucio, que no haya una fe genuina, que no estemos dispuestos, que no estemos ahí preparados para poder estar ahí realmente en la prueba, saliendo aprobados. Entonces Israel ahora tiene que demostrar, han cantado, han alabado a Dios, pero ahora tienen que demostrar que la adoración no es solamente de boca para afuera, sino que en sus corazones hay una fe genuina. Pero ¿qué pasó aquí? Que murmuraron contra Moisés, y así vamos a comenzar el capítulo 16. Otra vez el pueblo murmurando contra Moisés y contra Aarón. Entonces Dios está tratando con su pueblo, Dios está tratando con nosotros. A ver, ¿qué pregunta por aquí Nerea? Dice Pastor Víctor, perdón, la pregunta, si Dios nos creó, ¿cómo se creó Dios? Uy, esta es una pregunta más para el domingo, en Ciencia y Biblia. Y entiendo que Nerea, sí, jovencita, ¿cuántos años tenía Nerea? 10 años creo, si no recuerdo mal. Es una pregunta que se hacen los niños de 10 años y los mayores de 50 también. Pero hemos aceptado lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que Dios no ha sido creado. Dios existe desde siempre y existirá hasta siempre. No tiene fin. Desde siempre y para siempre a Jesús se le llama el Alfa y la Omega, el principio y el fin, queriendo decir que ni tiene principio de días ni fin de días, así se dice también en la Escritura acerca de él. Claro, para nosotros todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. Nuestra mente está, vamos a decir, programada para verlo todo desde esa perspectiva, porque nosotros somos criaturas, o sea, hemos sido creados.
Y existimos porque Dios nos creó, como muy bien ahí ha dicho Nerea. Entonces, claro, para mí todo tiene un principio y todo tiene un final. Entonces, lo que a algunos les cuesta aceptar es, y si Dios lo creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Bien, es fácil entender que esa pregunta jamás tendrá una respuesta. ¿Por qué? Porque aún en el caso, que no es el caso, ¿vale? Pero aún en el caso que pudiésemos decir, bueno, sí, hubo alguien que creó a Dios, entraríamos en un bucle infinito, porque después nos preguntaríamos, ¿y quién fue el que creó al alguien que creó a Dios? Y así seguiríamos para atrás, para atrás, para atrás y no terminaríamos nunca. ¿Por qué? Porque para nosotros siempre tiene que haber un principio. Pero por otra parte, claro, la lógica, el mismo intelecto nos dice sí, pero en ningún caso llegaríamos a un principio. Nunca lo podré entender. ¿Por qué? Porque siempre el principio me exigirá que haya otro principio previo y entonces pues nunca voy a tener una respuesta satisfactoria. El hecho de que no podamos responder, bueno, sí podemos responder, perdón, pero no lo podemos explicar lógicamente porque está fuera de nuestro razonamiento y de nuestra lógica, pero la respuesta sí. Dios existe desde siempre. Nada de lo que hay existiría si Dios no lo hubiese creado. O sea, Dios es el que da origen a todas las cosas, pero Él es eterno. Existe desde siempre y hasta siempre. No tiene principio ni tiene fin. Y por fe lo aceptamos. Cuando Génesis 1.1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí Génesis, ni en ningún otro sitio de la Biblia, pero ahí sería más lógico porque es la explicación del comienzo de todas las cosas. Ahí la Biblia no se esfuerza en tratar de explicarnos que Dios existe. No intenta no intenta explicar por qué Dios está ahí, simplemente dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué lo hace así la Biblia? Porque como dice en otros lugares, la propia creación es un testimonio de que Dios existe. Si vemos las cosas que nos rodean, si vemos lo que existe es porque alguien las creó. Eso es un principio humano, racional, comprensible. El otro día en Ciencia y Biblia, yo os estaba y tenéis ahí, lo compartí en un mini artículo, compartí de un científico, un biólogo que escribió un libro que se titulaba La caja negra de Darwin. Y aquí pues este científico criticaba muy rigurosamente todos los argumentos de la evolución como insostenibles. Y yo simplemente cité ahí que cuando se publicó este libro en la década de los 90, toda esa ciencia evolucionista criticó y atacó duramente a este científico biólogo y a su libro y todos sus argumentos. Entonces, claro, nos encontrábamos ahí y cómo era la crítica. Yo escucho ahí la crítica y entonces dices, no, pero no puede ser, porque los críticos estaban diciendo que cuando este biólogo apela al diseño inteligente, ahí decían, pero el diseño inteligente no es ciencia, no es algo que se puede probar en un laboratorio y tal. Y tienen razón, pero es un argumento válido, porque está en armonía con el razonamiento e el intelecto. Pero lo sorprendente es que ellos digan que el diseño inteligente no se puede probar en un laboratorio y por lo tanto no es ciencia, pero la evolución tampoco. No se puede reproducir en laboratorio, por lo tanto entonces no es ciencia. O sea, le dijo la sartén al mango, ¿no? Estaríamos en esa paradoja. Mira, el que está criticando al otro. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos y entonces pues critica lo que él mismo se debería aplicar a sí mismo. Así que imagínate lo necio de decir que Dios no existe. Entonces el principio es este. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué no trata de explicar la existencia de Dios? Porque cuando tú ves una cosa creada, ya sabes que alguien la creó. Si yo cojo mi teléfono, no me planteo, ¿existe el que creó el teléfono? No, eso es absurdo, nadie se plantea eso. O sea, yo veo aquí la marca y veo que pone Samsung, entonces yo sé que el fabricante se llama Samsung, la empresa que lo fabricó se llama Samsung, ese es el fabricante. Entonces yo no me planteo,
si existe la empresa Samsung. No, porque es evidente que esto lo ha creado una empresa que se llama Samsung. Entonces yo me puedo hacer preguntas, y quién es Samsung, y cómo trabajan, y cuáles son sus características, y cuál es el propósito de haber creado esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás me plantearía si existe quien creó esto. Es lógico, es razonable, es coherente que alguien lo creó, ¿vale? Entonces Dios existe desde siempre. Por otra parte, el que no entendemos algo no quiere decir que eso no sea posible y no exista. Porque no solo el pensar que Dios es eterno, sino simplemente el contemplar todo lo que hay en nuestro alrededor es incomprensible. La formación de un nuevo ser en el vientre de su mamá, la fotosíntesis de las plantas, el hecho de que el universo esté en un constante movimiento y todo sea perfecto, la Tierra gira en su órbita perfecta alrededor del Sol, cómo se sostienen, decía Job, cómo se sostienen en el espacio la Tierra, ¿no? Y la Luna, las estrellas, todo. Y la ciencia explica lo que ve, pero muchas veces no entiende lo que está viendo. Pero como lo vemos y lo recibimos y lo creemos, lo aceptamos aunque no lo entendamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se ha salido un poco del tema esto, pero está bien, está bien. Dios está probando a su pueblo Israel y los está probando para darles un mandamiento, porque dice que allí los probó y les dio mandamientos. Dios prueba a Israel y les da mandamientos. Interesante, ¿no te parece? ¿Por qué? Porque es como decir, voy a hacer un examen y viendo dónde están, entonces les doy las instrucciones, les doy los mandamientos, les doy no tanto para Dios, sino más para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe dónde estamos. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, aún los más íntimos. No hay nada oculto, nada secreto que Dios no sepa. Entonces cuando Dios nos prueba, si por Él fuese no habría prueba, porque Él ya sabe lo que va a ocurrir. Pero nosotros somos probados para que nosotros mismos abramos los ojos y nos demos cuenta dónde estamos. O sea, yo tengo que ser consciente en las pruebas, no sé si a vosotros os ha pasado, pero muchas veces en las pruebas tú te sorprendes y dices, vaya, no pensaba yo que reaccionaría así ante esta situación, no pensaba yo que, claro, cuando todo fluye y todo va estupendo y todo va bien, pues quién sabe. Pero cuando las cosas se ponen tensas, ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta de dónde nos encontramos. Entonces, la verdadera naturaleza de cada uno va a ser revelada en los tiempos de prueba. ¿Cuál es tu naturaleza delante de Dios? ¿Espiritual o carnal? Eso se demuestra cuando somos probados, cuando viene la prueba. Y Dios les dice algo interesante, ¿no? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y nota que una y otra vez en los muchos temas que la Biblia nos plantea, siempre terminamos en un mismo condicionante. La palabra de Dios, si la lees, si te la apropias, si la pones por obra, si queremos que las cosas vayan bien, si queremos estar donde Dios quiere que estemos, si queremos hacer su voluntad y queremos que haya bendición en nuestras vidas, etcétera, etcétera, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras obras. Siempre la palabra de Dios tiene que ver con todo en nuestra vida, con el éxito, la bendición, el estar en armonía con Dios. Entonces Dios les pone esta condición: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y no dice si oyeres la voz de Jehová, no dice si oyeres atentamente. Porque el domingo pasado en la predicación nos estábamos planteando cómo oyes la voz de Dios, porque no todos la oyen de la misma manera. Y decir aquí que si oyes atentamente está queriendo decir que el poner la atención es que tienes propósito. Si tú oyes la palabra de Dios así como que esto no va conmigo, es otra cosa. Pero si tú la oyes atentamente, quiere decir que estás poniendo tu intención, estás poniendo esfuerzo, quieres realmente escuchar, o sea, te interesa a saber lo que Dios quiere decirte.
Pero recuerda, ahí está la parte de oír atentamente, claro, y después de poner por obra. E hicieres lo recto delante de sus ojos. Si oyes atentamente y que esto no se quede ahí en tu oído, sino que lo pongas por obra. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos. Notas, las dos veces que habla dice lo mismo con palabras distintas. Si oyes atentamente y haces lo recto, escuchas y obras. Otra vez, si dieres oído a tus mandamientos, oyes y guardares sus estatutos. Pones por obra. Guardar los estatutos quiere decir obedecerlo, ponerlo en práctica. Y ahora viene una promesa. Dios hace una promesa. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Los egipcios sufrieron las 10 plagas. ¿Por qué? Porque no escuchaban la voz de Dios ni la ponían por obra. Faraón escuchaba, pero no escuchaba. Escuchaba lo que él quería escuchar. Porque si yo realmente desde mi posición de observador, de ver lo que ahí estaba ocurriendo, yo me pongo en la piel, digo, sí, no, hombre, si Faraón hubiese realmente escuchado bien lo que le están diciendo, habría obedecido. ¿Por qué? Porque si alguien viene y te dice, mira, si no me obedeces en cada plaga, pero vámonos a la última, tu hijo va a morir, todos los hijos primogénitos de Egipto van a morir, todos los primogénitos del ganado van a morir. Si tú escuchas eso y ya tienes 9 plagas previas que te demuestran que Dios dice la verdad y lo que Dios dice se hace, pues yo no hubiese permitido que eso ocurriese. No, si yo sé que haciendo una cosa mi hijo muere y puedo hacer otra para que viva, haces lo que sea. O sea que los egipcios sufrieron estas enfermedades porque no escucharon y no pusieron por obra lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, lo que aquí dice el Señor, que esto no te pase a ti, Israel, eres mi pueblo. Si tú oyes mi voz, si oyes mi palabra y la pones por obra, no te va a ocurrir lo que le ocurrió a Egipto. Mis queridos hermanos cristianos, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, Dios nos está hablando todos los días, Dios nos está probando. Haz lo que Dios te está diciendo para que no tengas que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Esta es la promesa de Dios para un Israel obediente. Está condicionada la bendición a la obediencia. De muchas formas, la salud física está conectada a su obediencia. Y Dios se lo demostró a Israel, porque cuando Él le da mandamientos, en los mandamientos que Él le da, les dice una serie de cosas para que tengan salud. O sea, el Señor les está diciendo, yo soy tu sanador, pero serás sano si haces lo que yo te digo. Así que la salud está conectada con la obediencia. Y muchos mandamientos que Dios les dio tenían un impacto directo en la higiene y la salud para el pueblo. Mira, la circuncisión. ¿Por qué la señal del pacto precisamente es una circuncisión? Todos sabéis lo que es la circuncisión. Es cortar el prepucio del pene del hombre. De esa forma el glande queda al descubierto. ¿Por qué esa cosa? ¡Qué raro! Bueno, la ciencia médica hoy en día, con los conocimientos que hay, aseguran que gracias a que Israel hacía esa práctica, se salvaron miles de vidas. Porque en unas condiciones de higiene muy negativas, ahí no había agua corriente, no había una cultura de higiene, no había... Bueno, eso hubiese provocado, en el caso de los hombres, infecciones en su órgano masculino, por una falta de higiene, etcétera, etcétera. Incluso hoy en día la ciencia habla de diferentes tipos de cáncer que se pueden contraer por causas similares, etcétera, etcétera. Y eso, al tener relaciones sexuales con sus esposas, pues provocaba también a su vez contagios, enfermedades y cosas. Así que la señal del pacto tenía que ver con sanidad,
la circuncisión, pero también Dios les dio leyes sobre cuarentenas, cuando había contacto con sangre, cuando la mujer estaba con la menstruación. O sea, el Señor les manda y les instruye acerca de guardar las cuarentenas para evitar enfermedades. Dios les mandaba que se lavasen en agua corriente, algo que la ciencia médica aplicó no hace tanto tiempo de eso, pese a que la Biblia hacía milenios que lo enseñaba. Toda la alimentación, todo lo que son los alimentos kosher, o sea, Dios les da una cultura de saber alimentarse para evitar enfermedades, para que tuviesen una buena salud. Entonces, aquí Dios les está prometiendo esto: ninguna enfermedad os enviaré, pero si hacéis todo lo que yo os digo. Y en sus mandamientos Dios les va a mandar muchas cosas que tienen que ver con las enfermedades que podían haber contraído. Hay un escritor cristiano, el doctor S.I. Macmillan, que escribe un libro que se titula Ninguna de estas enfermedades. Y él en este libro hacía notar que muchas de las leyes de Dios para Israel tuvieron un impacto directo en esta higiene y salud que Dios quiere para todos aquellos a los que ama, ¿no? Entonces todas esas prácticas como la circuncisión, la cuarentena, todas estas cosas, o sea, creó una gran diferencia en un tiempo en el que la medicina era algo muy abstracto. O sea, la medicina estaba muy limitada. Con el paso de los años la medicina se fue perfeccionando, pero Dios creó una gran diferencia entre su pueblo y otros pueblos. O sea, es como que Israel vivía una vida libre de enfermedades gracias a las instrucciones que Dios les dio. Y si ellos obedecían, esas enfermedades no les golpeaban, no les llegaban. Y eso es muy interesante, de que Dios quiere que nos salvemos y vayamos a la eternidad con Él. Pero también Dios quiere que tu calidad de vida en esta tierra sea lo mejor posible. O sea, no es que tienes que vivir sufriendo y pasándolo mal aquí. No, vamos a sufrir y lo vamos a pasar mal. Pero a veces hay muchas cosas que podríamos evitar si simplemente no practicásemos según qué pecados y obedeciésemos a Dios y tuviésemos y nos dejásemos guiar por la sabiduría que viene de lo alto a la hora de administrar nuestra vida, nuestro tiempo, a qué cosas nos dedicamos, qué cosas vivimos. En este libro de Ninguna de estas enfermedades, también este escritor Macmillan explica que más allá de las directas implicaciones médicas, la obediencia también significa que estamos en paz con Dios y somos libres de una tremenda cantidad de estrés y ansiedad de la vida, y eso tiene un beneficio muy obvio para la salud de cualquier persona. El estrés, la depresión, la ansiedad generan otras muchas enfermedades. Si tú estás en paz con Dios, el otro día hablábamos de eso en el estudio de Romanos, la paz de Dios, bueno, pues sin duda te vas a ahorrar un montón de enfermedades. Así que esta promesa está conectada directamente con la palabra de Dios. Su palabra viene en nuestra vida para que espiritualmente estemos donde debemos estar, pero también para que nuestra salud física esté en un estado óptimo. Porque recuerda, somos cuerpo, alma y espíritu, y no nos podemos desligar de una cosa de la otra. Si tu físico, tu cuerpo, tu carne está mal, eso afecta también a tu espíritu. Así que así llegábamos al final del capítulo 15. Mara es un lugar de amargura y de prueba. Mara significa amargura, por eso se llamó las aguas de Mara, aguas amargas. Es un lugar de amargura y prueba, pero aún en medio de nuestras pruebas y aún en medio de nuestros fallos y nuestras murmuraciones, nuestras ofensas a Dios, Dios tiene misericordia y Dios proveyó a su pueblo de lo que necesitaban. También recuerda que ellos están aprendiendo y conociendo a Dios, están aprendiendo a orar. Señor, tenemos un problema, no tenemos agua. Y están descubriendo que Dios es un Dios que responde
cuando tenemos necesidad. Así que Israel ganó al ser examinados en Mara, suspendieron, aprendieron cosas, experimentaron y Dios fue educándoles un poquito más. El capítulo 15 termina con este versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que después del tiempo de la prueba, Dios tenía un tiempo de refrigerio, de reposo para el pueblo de Israel. Dios sabe lo que necesitamos, hermanos. ¿Qué crees? ¿Que Dios está despistado y no sabe cuáles son tus necesidades? Pero Dios a veces nos prueba. Y después de probarnos, muchas veces viene ese descanso, ese reposo. Podríamos decir que Elim era maravilloso, un lugar de provisión. Dice 12 fuentes. Hemos pasado de que no tenemos que beber y las aguas son amargas, a Dios llevarlos a un sitio donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, dice ahí. Aquí no hubo nueva revelación, no pasó nada especial, sino que simplemente Dios está tratando con ellos. Ahora Dios es bueno y de alguna forma Él decide que le va a dar un pequeño descanso a Israel. Van a disfrutar de este oasis, como una especie de paraíso en mitad del desierto, ¿no? Y ahí el Señor pues les da ese descanso. Pero también te llamo la atención en una cosa. ¿Dónde ocurren los milagros? A ver, piensa en Israel, los últimos milagros que hemos estado viendo con ellos. ¿Dónde ocurren esos milagros? Cuando necesitaban salir de Egipto, Faraón les oprimía, ahí vinieron los milagros, las plagas. Cuando llegan a la orilla del Mar Rojo, Faraón viene persiguiéndole su ejército, ahí ocurre el milagro. Cuando llegan a unas aguas que están amargas y se van a deshidratar, van a morir de sed, ahí viene el milagro. Pero te das cuenta, están en un oasis, 12 fuentes, 70 palmeras, es maravilloso todo. Pregunto, ¿hay algún milagro en Elim? No, no ocurrió nada. No necesitaban milagro. ¿Estás comprendiendo, mi querido hermano? Como dice ahí Miguel Torres, en los momentos más difíciles es ahí cuando ocurren los milagros. ¿Estás entendiendo? De que a veces el peligro no está cuando hay problemas, el peligro es cuando todo va bien. Ahí está el problema, porque no necesitamos a Dios. Cuando nuestra relación con Dios se basa en la necesidad, ay Señor, te necesito que me ayudes en esto, ayúdame, te pido. Cuando nuestra relación con Dios se basa en la necesidad, nos estamos perdiendo la esencia de lo que Dios es y de lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso a veces Dios permite que vengan las pruebas. Por eso decíamos el otro día que la fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba también con el fuego. Míralo desde esta perspectiva. Cuando todo va bien, no te olvides de que también ahí necesitas a Dios, porque tu naturaleza te va a decir que vive la vida, disfrútalo, no necesitamos a Dios. En Elim no ocurrieron milagros. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba bien, no había murmuración, no había quejas, no había oración clamando. Pero cuando todo va bien, hermanos, yo sé que no necesitamos a Dios para que nos socorra en nuestro problema, porque no hay problema. Pero cuando todo va bien, yo necesito a Dios porque yo quiero regocijarme en Dios. También en esos momentos de bendición, yo quiero reconocer a Dios en medio de mi bendición. Decirle, Señor, gracias porque lo que tengo es gracias a ti. Y darle al Señor la honra y el honor y todo lo que Él merece. Capítulo 16 del libro de Éxodo, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Bien, ahora dejamos el oasis de Elim al desierto de Sim. Ellos están en ruta hacia el monte Sinaí.
en ruta al Sinaí, porque en el Sinaí Dios va a tratar con el pueblo, otra vez. Y van a ser probados, y Dios les va a hablar, les va a dar mandamientos, va a haber revelación, pero tienen que llegar hasta el Sinaí. Y primero hay un desierto de Sin. Esto ocurre, como dice ahí, un mes después de salir de Egipto. O sea, ahí lo ha dicho. A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Ellos salieron el día 15 del primer mes, ahora el segundo mes día 15, quiere decir que ha pasado un mes. Eso lo decía en el capítulo 12, versículo 18. Hace un mes que han salido de Egipto. ¿Cómo se lo habían imaginado ellos? Quizás en la mente ni siquiera se preguntaron, pero está claro que ellos pensaban que saldrían de Egipto y se encontrarían en un mundo maravilloso, que todo iría bien al día siguiente. Y ha pasado un mes y las cosas están un poco confusas. Andamos por aquí, por el desierto, vamos hacia el sur, al Sinaí, un desierto, ahí no hay nada. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, Dios está tratando con su pueblo, Dios trata con nosotros. Y más aún, viendo el final del capítulo 15, salen de un oasis de descanso y confort para meterse en un desierto en ruta hacia el Sinaí. Así que, ¿qué es lo que pasa a continuación? Murmuración, otra vez. ¿Te sorprende? No, ya lo esperábamos. Versículo 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cuántos murmuraron? Todos. Toda la congregación de los hijos de Israel. La murmuración, porque sea de la mayoría, no quiere decir que tiene razón. Toda la congregación, todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. ¿Dónde murmuraron? En el desierto. ¿Murmuraron en Elim? No, en Elim no hubo murmuración. En el oasis de descanso, de confort, allí nadie murmuró. Allí estaban todos diciendo, ¡qué maravilla! Gracias, Señor, que nos sacaste de Egipto. Moisés y Aarón, estos, bueno, qué majos que son maravillosos. Es que no podíamos tener un pastor mejor que Moisés. Me río porque cuántas veces los pastores no habremos vivido experiencias similares, ¿no? Pasar de ser el pastor más maravilloso del mundo a ser lo peor que existe, ¿no? Así somos las personas. Hoy vemos las cosas blancas, mañana está todo negro. Ay, qué paciencia tiene el Señor con nosotros. Y qué paciencia a veces tenemos que tener nosotros, con nosotros mismos y con otros, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, el Señor es fiel y el Señor lo puede todo. Pero me resulta así curioso, ¿no? Que en el himno hubo murmuración, allí Moisés era el mejor del mundo. Aquí otra vez miran alrededor. ¿Por qué la murmuración? Nos lo dice el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Vaya, ¿cuál fue el motivo de la murmuración? El hambre. Bueno, aún no hay hambre, pero están anticipándose. Están viendo que la provisión de alimentos que sacaron de Egipto está reduciéndose. No dice en ningún sitio que estaban ya muertos de hambre, que llevaban varios días sin comer. No tenían hambre. Pero estaban viendo que esto se nos va a acabar la provisión. O sea, siempre solemos preocuparnos y quejarnos antes de que ocurran las cosas. Ellos están, vamos a ser realistas, realmente, humanamente, están perdidos. Pero es que no es humanamente, han salido con poder de Egipto, Dios les está guiando, Él les ha prometido. Aquí no hay excusa que valga, porque yo sé que más de uno puede decir, hombre sí, pero ponte en su lugar, han salido de Egipto, han sacado unas provisiones, esas provisiones se están agotando y ¿de qué van a comer? ¿Pueden cultivar en el desierto? Llevan ganado, podrían empezar, en un momento crítico hubiesen empezado a matar ganado para alimentarse de él. Aquí todavía no dice eso.
Pero realmente, en la carne, humanamente, sin Dios, están perdidos, mueren todos. Pero no están sin Dios. O sea, aquí la lógica es, mira, yo no sé cómo vamos a comer en el desierto, tanta gente. Pero si Dios nos ha sacado y lo ha hecho con mano poderosa y hemos comprobado que nuestro Dios puede cualquier cosa, ¿acaso voy a dudar de que Dios me deje morir de hambre en este desierto? ¿Para qué me sacó entonces? Es como nosotros hoy en día, hermanos. Dios nos redimió, nos dio a Jesucristo. Pablo dice, si Dios nos dio lo más valioso que tenía, Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Vas a dudar de eso? ¿Vas a dudar de que Dios te abandone, se despreocupe de ti, no tenga en cuenta tus necesidades? Si Él te ha dado lo más valioso que tenía. Pero así somos, todos nosotros, y muchas veces le fallamos. Ellos están anticipando el hambre, todavía no están sufriendo hambre, pero la están anticipando. Las provisiones se acabarán, y entonces ¿cómo sobreviviremos? ¿Cómo vamos a vivir? Date cuenta de este detalle, querido hermano. Donde tú pongas tu mirada, así va a ser la reacción que vas a tener en tu vida. Lo que vas a experimentar depende de dónde pones tu mirada. Métete en la piel de los hebreos en esta situación. Ponte con ellos allí. Mira a tu alrededor. Somos como 2,5 millones de personas. Hemos sacado provisiones de Egipto, pero hace un mes y se han reducido muchísimo. Podremos sobrevivir no sé cuánto más. Tenemos ganado, pero también el ganado se terminaría. Si nos comemos el ganado, ya no hay reproducción de ganado. Mira a tu alrededor, estamos en un desierto. Aquí no tenemos, vamos a plantar qué semillas, qué hacemos. Vamos a morir todos. Si tú miras el problema desde esa perspectiva, estás perdido. Pero ahora ponte en el otro punto de vista. Ahora tú sigues ahí en el desierto, con el pueblo, y ahora vas a ver otra cosa. ¿Qué es lo que vas a ver? Mira, hace un mes, ¿quién nos lo hubiese dicho? Éramos esclavos de Faraón. No había esperanza para nosotros. Hubiésemos seguido otros 430 años de esclavos, sufriendo las penalidades, sin libertad, sin identidad. Condenaríamos el futuro de nuestros hijos. Pero llegó Dios, trajo a Moisés. Las 10 plagas, fue increíble cómo Dios doblegó el corazón de Faraón, y lo sorprendente, salimos todos de Egipto sin sufrir daño y llegamos a la orilla del Mar Rojo. Ahí perdimos la esperanza, hubiésemos muerto todos, pero otra vez Dios intervino y increíble lo que hizo. Pasamos el Mar Rojo, lo cruzamos, se abrieron las aguas. Y llegamos al otro extremo y vimos los cadáveres de nuestros enemigos a la orilla del mar. Dios nos dio la victoria. Y ahí celebramos un culto, todavía me acuerdo, un culto de alabanza increíble. El canto que hizo Moisés fue tremendo, lo cantamos todos, nos quedó estupendamente y tal. Qué bueno es Dios. Y después nos dimos cuenta que nos faltaba agua, pero Dios nos dio agua que beber. Y ahora cualquiera se preocuparía porque mira, ¿de qué vamos a comer de aquí a poco cuando se nos acaben las provisiones? Pero estoy impaciente por ver el milagro que Dios tiene preparado para nosotros, a ver qué alimento nos va a dar Dios para que sobrevivamos. Vale, me detengo ahí. ¿Te das cuenta que tú decides lo que quieres ver? Tú estás en la piel del israelita ahí en el desierto y tú puedes ver las cosas de una manera o las puedes ver de otra. Pero bueno, ahora ya no te pongas en la piel del hebreo que está ahí en esa situación. Ahora quédate en tu propia piel y mira tu vida. ¿Dónde estás hoy? Algunos de vosotros quizás tenéis problemas, estáis atravesando situaciones difíciles. Otros estáis todavía en Elim, estáis en el oasis, en ese lugar de reposo. Pero los desiertos acechan a la vuelta de la esquina. Siempre nos está acechando un desierto. No vamos a estar aquí bien para siempre en la carne, porque
Antes o después alguna enfermedad nos golpeará, antes o después surgirá algún problema imprevisto, porque no siempre depende de nosotros. Antes o después yo mismo puedo fallar. Y entonces, ¿cómo vas a considerar las cosas? ¿Desde el punto de vista de tu carne o desde el punto de vista de la fe? Tú decides lo que quieres ver, porque eres hijo del Todopoderoso. Tú eres hijo del Dios que creó los cielos y la tierra. Nadie se puede comparar a nuestro Dios. Y Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos rescató del pecado y de la muerte. Dio a Jesucristo por nosotros y nos ha demostrado un amor infinito. Cristo se hizo tan cercano a nosotros, nos dijo palabras tan tiernas como que tengo que irme, pero no os dejo huérfanos. Mira, he rogado al Padre y os dará el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Así yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si me fuere, me tengo que ir, pero vendré otra vez, os tomaré a mí mismo. Voy a preparar un lugar para vosotros. Si tú tienes todo eso delante de tus ojos, mi hermano, da igual las tribulaciones que vengan, porque tú sabes que no estás desamparado. Entonces yo entiendo a Pablo cuando está allí hablando y está diciendo desamparados pero no, en tribulación pero no desamparados, caídos pero no derrotados. Y dices, lo entiendo. Pablo tenía puestos los ojos con su fe en su amado Señor. La Biblia nos exhorta a eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Dice en Colosenses, no mirando las cosas de abajo, sino las cosas de arriba. Pon tu mirada en los cielos, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si te sientes muchas veces víctima, pobrecito, es porque te estás equivocando donde estás poniendo tus ojos. Tienes que decidir. Siempre párate, detente en medio de la tribulación, de la prueba, y piensa, ¿hacia dónde estoy mirando? Esa pregunta la tendríamos que tener escrita aquí por las paredes. ¿Hacia dónde estoy mirando? Para que en los días que te sientes perdido, los días de confusión, de pronto al ver la pregunta, ¿hacia dónde estoy mirando?, reacciones y digas, es verdad, debo estar mirando mal, porque no me siento nada bien. Y quizás eso te ayude a rectificar y empieces a mirar por fe lo que Dios hace en tu vida, lo que tú eres para Dios y las promesas que Dios nos ha dado. Pasaron de cantar alabanzas a murmurar así, en un instante. De pronto estaban en un culto de adoración genial. Sí, tú abriste las aguas del Mar Rojo, has echado a la mar a quien nos perseguía, al jinete y al caballo. Y a los pocos días, vamos a morir de hambre. Ojalá, fíjate lo que dicen, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sí? ¿Para eso nos ha sacado Dios? Estás ofendiendo a Dios. Decir, para esto nos ha sacado, no los han sacado Moisés y Aarón, los ha sacado Dios. La murmuración va contra ellos, pero va contra Dios. O sea, ¿cómo ofendemos a Dios tan rápido? Para esto nos ha sacado de Egipto, para morir en este desierto de hambre. Eso es lo que Dios dijo, os voy a sacar de Egipto para mataros de hambre en el desierto. No, os he sacado de Egipto para llevaros a una tierra que fluye leche y miel. Dios nos sacó de la muerte y del pecado, ¿para qué? ¿Para que ahora sigas ahí hambriento por un mundo? No, para que tengas una vida abundante. Si vives una vida mediocre es porque estás poniendo la mirada en otro sitio, te lo aseguro. Y fíjate la ofensa a Dios, y es que ellos deciden que el tiempo pasado fue mejor que la liberación que Dios les ha dado. Estábamos allí en Egipto con nuestras ollas de carne, con el pan que queríamos comer, nos saciábamos. Bueno, perdieron de vista el futuro que Dios les está ofreciendo. Hermano, qué
siento tanto temor delante de Dios de que no nos pase a nosotros eso. Y encima están tergiversando el pasado, porque eso no es cierto. Es mentira lo que están diciendo. A ver, ¿tú crees que es verdad? Dice, nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿De verdad era eso? A ver, entonces a mí me falla la memoria. ¿Qué es lo que decían ellos cuando estaban esclavos en Egipto? Igual estoy yo equivocado, no sé. A ver, voy a irme al capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Me parece que no estaban ahí todos en una fiesta, sentados alrededor de las ollas de carne, comiendo pan hasta saciarse. Qué vida tan maravillosa que tenemos en Egipto. No, yo estoy oyendo a un pueblo gemir, clamar. El clamor de ellos, gemían a causa de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos. Vaya, ¿cómo cambia nuestra perspectiva de las cosas cuando queremos justificar nuestra actitud rebelde, nuestra murmuración? Vemos las cosas como nos da la gana verlas a nosotros, pero muy lejos de la realidad. Mira en el capítulo 3, versículo 7. Y dijo luego Jehová, bien he visto ¿el qué? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Estaban afligidos. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido ¿el qué? Sus angustias. Estaban angustiados, afligidos, clamando. Así que, a ver, perdóname Israel ahora en el capítulo 16. ¿Cómo que estabais en Egipto comiendo las ollas de carne y el pan hasta saciaros? Realmente habéis perdido el sentido de la realidad. Para respaldar la murmuración muchas veces nos inventamos así mentiras así de grandes. Cuando se actúa con malicia, la verdad cambia, ya no es la verdad auténtica. Mi verdad de pronto es otra. Y lo veo todo a mi manera, desde mi propia perspectiva. Y eso es un problema. Te voy a dejar esta noche ya con un texto de Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Y yendo ellos, uno le dijo a Jesús en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y entonces éste le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Doy por sentado que todos los que estáis aquí un día decidisteis poner la mano en el arado. Quiere decir que un día decidisteis seguir a Cristo. El Señor nos dijo, como algunos de estos, sígueme. Y nosotros se supone que lo dejamos todo para seguirle. Entonces no mires para atrás, hermano, no mires para atrás. Si no, no eres digno de seguir al lado del Señor. Y te aseguro que no hay nada mejor que caminar toda la vida al lado del Maestro. Nos espera un futuro glorioso. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Queridos hermanos, recibid un fortísimo abrazo, cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga. Mañana es viernes, así que el estudio es 6 de la tarde. El viernes es 6 de la tarde. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Un fuerte abrazo a cada uno. Os amo en el amor de Dios. Hasta mañana.